Vamos a iniciar con nuestra clase. Hoy vamos a dar inicio al tercer bimestre. Vamos a hablar específicamente acerca de la evaluación de estrategias. ¿Cómo vamos a evaluar nosotros una estrategia? Hemos venido hablando de este tema durante las últimas dos guías anteriores del segundo bimestre. Entonces vamos a iniciar, pero antes de iniciar me gustaría preguntarles a cada una de ustedes. Para ustedes, ¿qué es una estrategia? Ya hemos hablado de una estrategia, pero ¿qué es una estrategia? ¿Qué es una estrategia para ustedes? Leticia, para usted, ¿qué es una estrategia? Profe, son acciones que tenemos que realizar para lograr nuestros objetivos. Así es, gracias. Morelia, para usted, ¿qué es una estrategia? Es algo que se propone una persona. Mm, algo que se propone una persona. Mariela, Creo, profe, que son formas o para poder obtener algo. formas para obtener. Gracias. Michelle, Una planificación, profe. una planificación. Gracias. Muy bien, vean. De hecho, una estrategia sí va a ir inmersa dentro de una planificación. Va a ser una forma, dice Mariela, para obtener algo. Y decía Letricia que son, ¿cómo se llama? Métodos o pasos para llegar a alcanzar los objetivos. Nos dice Morelia que es algo que persigue una persona. Pero nosotros hablamos de estrategias directamente enfocadas a una empresa. Recuerden ustedes de que estamos hablando de curso de administración, entonces cuando nosotros hablamos de estrategias nos enfocamos directamente a lo que es una empresa. Les decía, ya en las dos guías anteriores mencionamos qué son las estrategias, para qué sirven, qué se utilizan, a dónde pretendemos llegar con esto de las estrategias, qué es lo que queremos alcanzar. Entonces, una estrategia en sí va a ser la forma de conseguir o de lograr algo, ¿ya? Pero no es una forma mala, sino que tiene que ser una forma buena. En el caso de una estrategia, nosotros podemos decir, bueno, yo quiero graduarme de perito en administración de empresas y tengo que utilizar estrategias para poder hacerlo. En este caso, podemos iniciar nosotros hablando, ¿verdad? De que una de las estrategias es hacer todas mis tareas, ¿verdad? Leer los documentos que me envían y hacer todas las tareas. Esa es una estrategia. Y aparte de que es cierto, quizás es parte de la obligación que uno tiene que cumplir, pero también tiene que buscar una estrategia para hacer sus tareas y para hacer la lectura que tiene que realizar. Si usted tiene un horario, dice, bueno, de tal hora a tal hora estoy recibiendo clases. Después de recibir clases, me pongo a hacer mis tareas y a tal hora yo me desocupo, entonces ya puedo hacer otras cosas que no tengan que ver con mis estudios. Son parte de las estrategias que uno va buscando. Entonces, todo lo que uno va haciendo para alcanzar o para lograr algo, tiene que utilizar alguna estrategia. Recuerden ustedes, cuando hablamos, si nos salimos un poquito de lo que tiene que ver con las empresas, si hablamos de un ciclista, por ejemplo, un ciclista que quiere ganar una etapa de una competición en la que esté participando, tiene que buscar una estrategia para poder hacerlo. Ya, entonces, cuando hablamos de ciclista, recuerden ustedes que el ciclista se monta sobre una bicicleta y empieza a pedalear. Y dependiendo de la distancia que tenga que recorrer, así va a ser la estrategia que va a utilizar. De repente el ciclista va a ver, bueno, hay un grupo que va adelante, los voy a dejar que se vayan un poquito, pero no me voy a despegar mucho. Cuando yo vea que ese grupo ya se cansó, entonces yo voy a empezar a pedalear con más fuerza y me voy a adelantar para poder ganar la etapa. Esa es una estrategia que el ciclista puede utilizar, ¿verdad? O puede buscar alguna otra para poder ganar la etapa, siempre que todo sea de manera correcta. Yo no voy a utilizar una estrategia para hacer algo malo, sino que una estrategia me va a servir para hacer algo correcto, para lograr alcanzar mis objetivos y para llegar a la meta que me he propuesto. Entonces, una empresa lo hace de la misma manera. Una empresa se propone varios objetivos, ¿ya? Y esos objetivos en algún momento se convierten en metas. Entonces, para poder lograr esos objetivos, las empresas tienen que utilizar diversas estrategias. Una de las estrategias que las empresas utilizan es un acercamiento que pueden tener con sus clientes, ¿verdad? Y les decía el otro día, acá ya va a haber como que una relación entre lo que se da con la mercadotecnia y la administración.
¿Por qué? Porque si yo tengo una empresa y tengo que acercarme a mis clientes, entonces voy a tener que utilizar una estrategia de marketing para poder acercarme. Pero si ustedes se están dando cuenta, estoy hablando de estrategias, entonces la administración también tiene que ver con parte de esto. No solo es en el marketing, sino que también directamente la administración, porque por ejemplo, si yo quiero que mi empresa funcione de la mejor manera, entonces tengo que buscar una estrategia para que los empleados de mi empresa realicen las actividades que les corresponde hacer en el tiempo más corto que se pueda para poder ir avanzando, ¿verdad? Entonces eso refiere, pero cuando nosotros planteamos estrategias, también vamos a ver de que en algún momento las estrategias se tienen que evaluar, ¿ya? Es igual que el recibir clases. Entonces, cuando nosotros, si ustedes se dan cuenta, cuando nosotros recibimos clases, nos realizan una evaluación. ¿Y en qué consiste esta evaluación? Pues en tratar de saber si aprendimos o no aprendimos lo que nos están indicando. Yo creo que esta es parte de la estrategia que las instituciones educativas, ¿cómo se llama?, utilizan para poder conocer si el estudiante aprendió o no los temas. ¿Ya? Entonces, ¿pero cómo lo voy a hacer? Pues evaluando. Ya, yo utilicé varias estrategias para poder llegar bueno, con los temas a mis estudiantes. Pero entonces ahora tengo que evaluar si esas estrategias funcionaron o no. Lo mismo sucede acá con las empresas. Nosotros vamos a tener una serie de estrategias, puede ser 1, 2, 3, 4 o varias, y estas estrategias las tenemos que ir evaluando. Cuando nosotros iniciamos esa evaluación de las estrategias, quiere decir que tenemos que ir revisando si está cumpliendo con lo que se requiere, si estamos logrando algo con respecto a lo que se está haciendo. Entonces, en este caso, nosotros vamos a hablar directamente de la naturaleza de la evaluación de la estrategia. Cuando nosotros hablamos directamente de la naturaleza de la evaluación de la estrategia, nos vamos a referir específicamente a cómo es que se da el proceso ¿cómo se llama?, de una estrategia. Entonces, si nosotros hablamos de la naturaleza, quiere decir de dónde viene, ¿ya? ¿Qué es lo que estoy obteniendo? ¿Qué es lo que voy a obtener para poder mencionar, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que pretendo lograr? ¿Lo que pretendo alcanzar? Entonces, en este sentido, nosotros nos vamos a ir dando cuenta que ahí sí que la evaluación de estrategias va a requerir un proceso de la administración estratégica que va a dar como resultado decisiones que pueden tener consecuencias significativas y duraderas. En este caso, nosotros vamos a venir y vamos a tomar en cuenta de que si tenemos un proceso de administración estratégica, recuerden ustedes que al hablar de administración estratégica, les decía, es la forma de administrar las estrategias que vamos a utilizar dentro de nuestra empresa para poder alcanzar las metas o los objetivos que la empresa se ha propuesto. Entonces, de acá venimos, si tenemos un proceso de administración, este proceso de administración estratégica nos tiene que dar como resultado, ¿ya?, las decisiones que puedan tener consecuencias significativas y duraderas. ¿Qué quiere decir esto? Que en algún momento vamos a tomar decisiones dentro de nuestra empresa, que esas decisiones nos van a llevar a nosotros a algo ya significativo. Quiere decir que si estoy haciendo las cosas bien, me voy a dar cuenta entonces de manera significativa que sí está funcionando mi estrategia, ¿ya? Y que también eso va a ser duradero. O sea, no va a ser solo por un día, no va a ser por 2 días, sino que va a ser por un largo tiempo. Por eso dice acá, significativas y duraderas. Dentro de la naturaleza también mencionamos que las decisiones estratégicas que pueden ser erróneas pueden en algún momento infligir severos daños, ¿ya? Y revertirlos a menudo va a resultar demasiado difícil, si no es que imposible. ¿Qué quiere decir esto? Que si utilizamos una estrategia que es equivocada, ¿ya?, o que es errónea, lo que va a hacer es que va a causar daños dentro de nuestra empresa, ¿ya? Y para revertir esos daños que se van a dar, muchas veces va a resultar demasiado difícil poder cambiarlo, ¿ya? Y en algunos casos tal vez se puede cambiar, pero en algunos otros casos no se va a poder modificar y pues no podemos hacer nada con esos errores que se cometieron, ¿ya?, con esos daños que se causaron por los errores estratégicos que se plantearon mal. Entonces, cuando uno va a plantear una estrategia, tiene que tener cuidado de, ¿cómo se llama?, de plantearla de la mejor manera y que en realidad vaya a cubrir lo que se necesita, que vaya ¿cómo se llama?, a abarcar lo que en realidad, para lo que en realidad está diseñado, ¿verdad? Luego viene que las evaluaciones tienen que ser oportunas,
y cuando son oportunas, van a permitir alertar a la administración sobre los problemas actuales o potenciales antes que una situación llegue a ser crítica. ¿Qué quiere decir esto? Que si se evalúan las estrategias, como se está haciendo una evaluación a tiempo, oportuno, podemos decir, es a tiempo. Entonces, cuando se hace a tiempo, lo que va a hacer es que nos va a permitir alertar a la administración. ¿Y qué tipo de alerta nos va a dar? Pues nos va a alertar sobre algún, ¿cómo se llama? Algún problema que se esté dando actualmente, ¿ya? O un problema bastante potencial y que este problema en algún momento, pues, no vaya a ser más crítico, ¿ya? No vaya a causar mucho más problemas, sino que únicamente se quede donde está. ¿Por qué? Porque para eso se tiene que hacer una evaluación oportuna. Vean, la evaluación de las estrategias requiere de una serie de pasos, ¿ya? Y esos pasos, pues los vamos a ir viendo poco a poco, pero se tienen que tomar en cuenta de que tienen que ser constantes. O sea, no voy a evaluar a cada 2, a cada 3, a cada 4 años, sino que tengo que ir haciendo una evaluación constante. ¿Por qué? Porque al hacer una evaluación constante, me voy a dar cuenta o me voy a alertar de los problemas que se tengan, ya sean problemas actuales o problemas potenciales, y que estos problemas al momento de percibirlos a través de la evaluación, entonces voy a tener que buscar una forma de solucionar ese problema o de modificar mi estrategia para que ese problema no, ¿cómo se llama? No afecte más a la empresa. ¿Alguna duda o algún comentario con respecto a esto, chicas? Chicas, porque hoy solo chicas hay. No, profe. No, profe. Muy bien. Bueno, continuamos entonces y tomando en cuenta esto de la naturaleza de la evaluación de estrategias, van a existir 3 actividades básicas de la misma evaluación estratégica. O sea, la evaluación estratégica tiene 3 actividades básicas. Va a cumplir o debe de cumplir con estas 3 actividades, las cuales son examinar las bases subyacentes a la estrategia de una empresa. ¿Qué quiere decir esto? Que va a examinar las bases profundas a la estrategia de una empresa. Entonces yo tengo que, dentro de esta actividad, lo que va a suceder es de que primero es que va a examinar todas esas bases profundas, ¿ya? Todas esas bases hondas que podemos decir en el momento. Cuando hablo de hondo, me refiero a que hay un agujero, ¿verdad? Y que tiene mucha profundidad. Entonces, acá dentro de la primera actividad va a suceder esto. Se va a examinar las bases profundas a la estrategia de una empresa, o sea, hasta dónde puede llegar una estrategia, hasta qué punto podemos llegar con esa estrategia, hasta dónde podemos ahondar con ella. Luego dice la segunda actividad, comparar los resultados esperados con los resultados reales. ¿Qué quiere decir? Que nosotros al momento de evaluar una estrategia, tenemos que comparar los resultados que vayamos a obtener con los resultados reales que se tienen. Ya, o sea, se hace una comparación. Yo tengo resultados reales de este lado y de este otro lado tengo los resultados que me está dando ¿cómo se llama? La evaluación. Al momento de compararlos me voy a dar cuenta si estoy haciendo bien mi actividad o mi trabajo. Si mi objetivo va encaminado a lo que quiero según la estrategia, si no, entonces hay que empezar a hacer modificaciones. Y la tercera actividad es tomar acciones correctivas para asegurarse de que el desempeño va de acuerdo con los planes. ¿Qué quiere decir esto? Vean, después de comparar los resultados esperados con los resultados reales, quiere decir que yo tengo que esperar esos resultados, resultados esperados. Voy a esperar, ¿verdad? Que esos resultados sean positivos, ¿ya? Porque de repente los resultados reales me dicen a mí que estoy haciendo algo malo, pero si al momento de evaluar me doy cuenta que mis resultados esperados van a ser positivos, entonces va a ir cambiando. Ahora, si los resultados esperados, al compararlos con los resultados reales, nos damos cuenta de que no está funcionando, entonces venimos y hacemos la tercera actividad, que es tomar acciones correctivas para asegurarse de que el desempeño va de acuerdo con los planes. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces ya voy a empezar a hacer, o voy a empezar a actuar de manera que voy a hacer correcciones para poder, ahí sí que asegurar el desempeño que va a tener mis planes, ¿verdad? Y ese desempeño tiene que ir de acuerdo a mi plan. Recuerden ustedes que si yo hago una planificación, eso lo vimos el año pasado. Recuerden ustedes que hay ¿cómo se llama? Son 4 fases de la administración. Está la planeación, la dirección, el control y
en algún momento hablamos de la integración de personal. Todo esto tiene que ver dentro de eso. Entonces, si nosotros planificamos, tenemos que tener también estrategias, y esas estrategias nos tienen que servir a nosotros para saber a dónde vamos a llegar, hasta dónde vamos o qué es lo que queremos alcanzar, ¿verdad? Y a partir de acá, nosotros nos vamos dando cuenta, como les decía, si hacemos esas dos primeras actividades, la tercera actividad nos va a servir a nosotros más que todo para ir corrigiendo ya todo lo que esté mal y así poder asegurar el desempeño que en los planes se haya planteado, ¿verdad? Si nosotros planteamos en el plan un desempeño bastante alto, entonces a partir de la tercera acción nosotros tenemos que empezar a realizar acciones de corrección ahí sí que para asegurar que ese desempeño vaya de acuerdo a lo que hemos planteado en nuestros planes. ¿Dudas, señoritas? ¿Comentarios? ¿Está todo claro? No, profe. No, profe. Bueno, que conste. Pues no vayan así que no les expliqué. Muy bien. Continuando entonces, siempre hablando de la naturaleza de la evaluación de la estrategia, acá también podemos decir nosotros de que debe de haber una retroalimentación adecuada y que debe de ser oportuna, ya que esta va a ser la piedra angular de la evaluación efectiva de la estrategia. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hablamos nosotros de una piedra angular, nos referimos a como un cimiento en el que se va a fortalecer la estrategia. Entonces, si hay una retroalimentación adecuada, ¿ya? Y aparte que esa retroalimentación sea adecuada, también es oportuna, entonces lo que va a hacer acá es de que, como les decía, estas dos palabras, la retroalimentación adecuada y la retroalimentación oportuna, van a ser como que el cimiento, ¿ya? De la evaluación efectiva de la estrategia. Entonces, si nosotros vamos retroalimentando cada cosa que se va haciendo de manera adecuada y de manera oportuna, no nos vamos a perder, sino que al contrario, nuestras estrategias se van a fortalecer, ¿ya? Y nos van a servir a nosotros, como les decía hace un rato, no solo por un cierto tiempo, sino que puede ir más allá de lo que pensamos. Entonces, en este caso, tenemos que tomar en cuenta que para hacer una evaluación estratégica, también tenemos que tomar en cuenta que debemos de hacer una retroalimentación, ¿ya? Una retroalimentación adecuada. Cuando vuelvo a repetir con esto de retroalimentación, quiere decir que tenemos que buscar en dónde estamos fallando y que tenemos que volver a hacerlo, ¿ya? O volver a retomar lo que habíamos dejado o dónde nos quedamos para poder, ¿cómo se llama? Hacer una evaluación efectiva, ¿verdad? De la estrategia. No solo tiene que ser adecuada, sino que también tiene que ser oportuna. Quiere decir, cuando hablamos de oportuna, quiere decir que tiene que ser en el momento que nosotros creamos que ya está pasando o que nuestra estrategia ya se está desviando. Entonces les decía, muchas veces hay empresas que colocan cierto tiempo dentro de su evaluación estratégica. Dicen, voy a evaluar la estrategia hasta dentro de un año, pero quizás esa estrategia en menos de un año ya está fallando. Entonces lo que hay que hacer es buscar ahí sí que una retroalimentación oportuna, decir, bueno, esto está fallando de aquí, tengo que quitar o tengo que modificar esto. Ya, entonces ya lo estoy retroalimentando porque quiere decir que es como que hacer una fortaleza o fortalecer a la estrategia. Bueno, esto está fallando, entonces lo voy a modificar y le voy a poner esto para que no se pierda lo que estoy haciendo. Luego viene la evaluación de la estrategia, nunca va a ser mejor que la información en la que se basa. ¿Qué quiere decir esto? Que la evaluación de la estrategia nunca va a ser mejor que la información de donde estoy sacando esa evaluación. Quiere decir que la información, yo tengo que tener la información, ¿verdad? Me voy a basar en el trabajo que hacen los empleados, me voy a basar en la planificación que se ha realizado al principio de año. Ya en cada empresa se hace una planificación anual para saber qué es lo que tiene que hacer durante el año, ¿verdad? Entonces, si yo me estoy basando en esa información, quiere decir que la evaluación de la estrategia nunca va a ser mejor que esa información, sino que esa información tiene que estar sobre la evaluación estratégica. No puedo, ahora, si mi evaluación estratégica está sobre esa información, quiere decir que mi información no está bien, ¿ya? Que entonces he planteado objetivos o metas que no están de acuerdo a lo que yo quiero dentro de mi empresa, ¿verdad? Y luego tenemos que demasiada presión por parte de los directivos de niveles superiores podría inducir a los gerentes de niveles inferiores a registrar los números que piensen que serán satisfactorios. Aquí puede ocurrir un problema, ¿ya? Si los gerentes o los directivos
de niveles superiores dentro de la jerarquía de una empresa ejercen mucha presión a los gerentes de niveles inferiores, lo que va a pasar es que los gerentes inferiores van a decir, bueno, ellos quieren números, entonces yo les voy a dar estos números. Les voy a decir que de 11 estudiantes que tengo en administración, hoy se conectaron los 11, cuando no es así, solo hay conectados 5. Ya, entonces, quiere decir que los estoy engañando. ¿Por qué? Porque me están presionando, decir, bueno, ¿por qué no están todos? ¿O por qué? ¿Qué fue lo que hizo mal? Entonces, no, para que no me presionen tanto, les voy a decir que todo está bien, ya, que todo está satisfactorio, que todo está excelente, que no hay ningún inconveniente. Puede ser que sean mentiras. ¿Por qué? Por la misma presión que se ejerce. Entonces, no es bueno que un directivo de nivel jerárquico alto presione a un gerente de nivel inferior. ¿Por qué? Porque lo único que puede hacer es que él va a registrar números que puedan ser, que piensen ellos que son satisfactorios, pero que no, que pueda ser mentira, ¿ya? Entonces, y lo único que va a hacer es desestabilizar a la empresa, porque entonces, si el próximo mes se vuelven a evaluar las estrategias, lo que va a suceder es porque el mes pasado teníamos ¿cómo se llama? Un nivel satisfactorio. Todo lo que estábamos haciendo estaba bien, ¿y por qué ahora bajó? Entonces, ¿por qué? Porque anteriormente se les mintió por la presión que se estaba ejerciendo. Entonces, hay que tener cuidado con esa situación también. También hablamos nosotros de que no debe, que debe de haber demasiado énfasis en la evaluación de las estrategias. Con frecuencia va a resultar caro y contraproducente. La evaluación de la estrategia, ahí sí que se va a dar bastante. Por eso dice que demasiado énfasis. Se va a ir dando demasiado, o sea, se le va a poner mucha importancia a esta evaluación, pero que también con frecuencia va a resultar caro y contraproducente. ¿Qué quiere decir esto? Cuando resulta caro, quiere decir que como se está evaluando, puede ser que contraten una empresa que tenga que hacer esta evaluación. Entonces, si la hacen mes a mes, los costos que van a tener, pues van a ser caros, ¿verdad? Van a ser elevados. Y también va a ser contraproducente porque no puede ser adecuado. Entonces, por eso hay que tener un cierto límite o un cierto límite de tiempo para poder evaluar una estrategia, y no tiene que ser ni a cada semana, ni a cada 15 días, tal vez a cada trimestre. O sea, 4 veces al año se pueden evaluar las estrategias para decir, bueno, esas estrategias están funcionando y hay que continuarlas o hay que mejorarlas, y hay que hacerle modificaciones. O también podemos hablar de que se pueden hacer evaluar las estrategias durante 2 veces al año, cada 6 meses, ¿verdad? Cada semestre. También acá nos dice, cuanto más intenten los directivos evaluar el comportamiento de otros, menos control tendrán. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces hay directivos dentro de las empresas que lo que quieren hacer es evaluar el comportamiento de los empleados, ¿ya? Pero cuando ellos tratan de hacer esto, lo que va a suceder es que van a tener menos control dentro de este, ¿cómo se llama? Dentro de este grupo de personas a los que quieren evaluar. ¿Por qué? Porque dice, bueno, vamos a evaluar a este grupo de personas, pero como están evaluando a un grupo de personas, no van a tener el control de lo que quieren hacer, ¿ya? Porque quizás están evaluando un grupo y los demás están haciendo lo que quieren, entonces a eso se refiere. Perdón. La evaluación, dice, de la estrategia es esencial para asegurar que se alcancen los objetivos establecidos. Aquí tenemos que tener algo muy presente, que cuando nosotros evaluamos la estrategia es algo muy, muy importante. Por eso dice es esencial. ¿Por qué? Porque al evaluar la estrategia nosotros podemos asegurar alcanzar nuestros objetivos establecidos. Les decía, recuerden que llevan proceso. Si estamos hablando de una evaluación de estrategias es porque ya planteamos, ya definimos y ya creamos nuestras estrategias. Pero esas estrategias van dentro de nuestra planificación, y nuestra planificación que se hace de manera anual tiene objetivos ya. Tiene objetivos a corto, a mediano y a largo plazo. Y entonces, a partir de ahí, cuando se van evaluando las estrategias, se va a hacer para poder asegurar que se alcancen los objetivos que se han establecido dentro de esa planificación. Y también podemos decir de que en muchas organizaciones la evaluación de la estrategia es simplemente una valoración de qué tan bien se ha desempeñado. O sea, algunas empresas van a tomar en cuenta que ahí sí que van a evaluar la estrategia solo por darle un valor de qué tan bien es el desempeño que se ha realizado de parte de la empresa o de parte de los empleados. ¿Ya? Entonces, al momento de tener esto, nos vamos a ir dando cuenta nosotros de que muchas empresas hacen esto, evalúan estrategias, pero solo lo hacen para valorar qué tan bien se ha desempeñado la empresa, ¿ya? O qué tan bien se han desempeñado sus empleados. Otra cosa es que demasiada presión
por parte, esto ya fue lo que les expliqué hace un rato, por parte de los directivos de niveles superiores podría inducir a los gerentes lo mismo que les estaba explicando hace un rato. Ya, entonces, si nos damos cuenta de esta situación, vamos a tener que ir dando, ahí sí que viendo cómo es que se evalúa la estrategia. Evaluar la estrategia es bueno, ¿ya? Porque en muchos casos nos va a ayudar a nosotros ahí sí que a llegar o asegurar que alcancemos nosotros los objetivos que hemos establecido. O en algunos casos también se va a poder controlar el comportamiento de los empleados, ¿verdad? Muy bien. Luego de esto tenemos nosotros, aquí habla de un personaje, Richard Rummelt. Richard Rummelt menciona 4 criterios que resultan útiles para evaluar una estrategia. O sea, él dice que para evaluar una estrategia deben de haber 4 criterios importantes. Estos criterios son la consistencia, la consonancia, la factibilidad y la ventaja. ¿En qué consiste cada uno de esos? Entonces, si ustedes se dan cuenta acá, en lo que va a consistir esto es, en el caso de la consonancia y la ventaja, que es la segunda y la segunda y la cuarta, dice que se van a basar en su mayor parte en la evaluación externa de la empresa. ¿Qué quiere decir esto? Estas dos, la consonancia y la ventaja, van a evaluar, ¿cómo se llama? De manera externa lo que la empresa está haciendo. ¿Qué es lo que la empresa está haciendo de manera externa? ¿A dónde quiere llegar la empresa? ¿Qué es lo que quiere lograr o qué es lo que pretende lograr? ¿Ya? Pero lo va a hacer afuera, fuera de la empresa. Entonces, la consonancia y la ventaja quiere decir que, bueno, qué tan ventajosos vamos con las otras empresas, ¿verdad? Y por eso dice acá que se va a basar en su mayor parte en la evaluación externa de la empresa. Van a hacer una evaluación de las estrategias que la empresa está utilizando, pero la van a hacer fuera de ella. Ahora, la consistencia y la viabilidad, lo que va a suceder acá es de que estas se van a basar en gran medida en una evaluación interna. ¿Qué quiere decir? La primera y la tercera, si ustedes se dan cuenta aquí, la segunda y la cuarta y la primera y la tercera dice que van a la consistencia y la factibilidad o la viabilidad, se van a basar en gran medida en una evaluación interna. O sea, van a evaluar la estrategia, pero de manera interna, ¿ya? ¿Qué está fallando? ¿Qué están haciendo bien? Entonces, a eso se refiere la consistencia y la factibilidad o la viabilidad, ¿ya? Y la consonancia y la ventaja lo van a hacer de manera externa. ¿Qué tan bien, ha funcionado la estrategia de fuera de la empresa? La consonancia y la ventaja. Y la consistencia y la viabilidad, ¿qué tan bien ha funcionado la estrategia dentro de la empresa? Y aquí hay algo muy importante. ¿Por qué se hace esto? Porque muchas empresas creen que al evaluar todo esto, al evaluarlo de afuera y al evaluarlo de adentro, o sea, cómo funciona una estrategia afuera y cómo funciona una estrategia adentro, ya lograron el éxito. Puede ser que lo logren, pero solo por un rato. Entonces, por eso dice, el éxito de hoy no es garantía para el éxito de mañana. Si una empresa quiere tener éxito, siempre tiene que hacer una evaluación constante afuera y adentro, ¿ya? Entonces, por eso dice que si yo voy a tener éxito hoy, ese éxito no puede ser garantía para mi éxito de mañana. Entonces, debemos de tomar en cuenta esto, no solo como empresa, sino que también como seres humanos. Si nosotros tenemos éxito hoy, no vayan a pensar ustedes que ese éxito nos va a garantizar a nosotros también éxito mañana, porque mañana puede ser de que ese éxito se vaya a quedar. Lo mismo pasa con una empresa, que tuvimos éxito hoy, pero mañana ya no. Les voy a poner un ejemplo así bien claro. Y si quieren ustedes, lo hablamos como una empresa, porque al final es un equipo de fútbol, ¿verdad? Entonces, si hablamos de lo que sucedió en estos días acá en Santa Cruz con el equipo de fútbol del Quiché BC, creo que todo Quiché estaba esperando que ganaran. Tuvieron éxito la semana pasada, pero ese éxito que tuvieron la semana pasada no les aseguró el éxito esta semana. Entonces, con eso hay que tener cuidado. Por eso dice, el éxito de hoy no va a ser garantía para el éxito de mañana. Entonces, hay que ir paso por paso, día tras día, para poder tener éxito. Si tengo éxito hoy, mañana voy a tener que buscar ser más exitoso que hoy, porque si no, entonces, por gusto estamos realizando nuestras estrategias. Y aquí tenemos algunas otras razones del por qué, razones por las que la evaluación de la estrategia va a ser más difícil actualmente, incluyen las siguientes tendencias. Dentro de esto, hay 6, ¿cómo se llama? Razones que pueden, ahí sí que dificultar una evaluación de estrategias, ¿verdad?
Y estas, en primer lugar, dice un drástico incremento en la complejidad del ambiente. ¿Qué quiere decir esto? Que el ambiente vaya a cambiar de manera drástica. De repente, cuando hablamos de ambiente, nos referimos a nosotros a lo que nos rodea, cómo estamos trabajando, qué es lo que estamos haciendo. Entonces, dice un drástico incremento en la complejidad del ambiente. Quiere decir que va a haber un incremento complejo del ambiente. ¿Ya? Entonces, esto puede hacer que las estrategias pues, se vuelvan difíciles de evaluar. ¿Por qué? Porque hubo un cambio bastante fuerte, ¿verdad?, dentro de nuestro ambiente. Luego dice, la dificultad creciente para predecir el futuro con precisión. Aquí va a existir una dificultad. Puede ser que antes se podía predecir el futuro y era preciso. Pues estoy hablando del futuro de una empresa, no estoy hablando del futuro de un ser humano. Ya puede ser que digo, mi empresa de aquí a mañana, pasado mañana, va a estar en los primeros lugares de tal cosa. Entonces, antes se podía predecir. ¿Por qué? Porque tal vez eran pocas las empresas que hay. Hoy hay muchas empresas y entonces por eso es que se ha vuelto dificultoso ya el predecir el futuro con precisión. O sea, cómo quiero ver a mi empresa, a dónde la quiero ver. Entonces digo, no, mejor tengo que trabajar porque no sé si voy a alcanzar lo que pretendo, ¿verdad? Dice, el creciente número de variables. O sea, va a ir aumentando las variables que se van dando. Cuando hablo de variables, les decía, puede ser que tenga más competencia, que tenga empresas a mi alrededor, y todo eso son parte de las variables que se van dando. Entonces van a ir creciendo esas variables y por eso es difícil también evaluar muchas veces las estrategias. También dice la rápida tasa de obsolencia hasta de los mejores planes. Quiere decir de que los planes se vuelven obsoletos de manera rápida. Un buen plan en algún tiempo puede dejar de ser, o sea, puede dejar de funcionar y se vuelve obsoleto. ¿Ya? Por eso dice la rápida tasa de obsolencia hasta de los mejores planes. Entonces, si yo no hago un buen plan, digo, bueno, voy a planificar solo para un año nada más, a saber qué resulta. Ese plan no va a servir y ese plan rápido se va a volver obsoleto, ya nadie lo va a utilizar, ya ni a nadie le va a interesar. Entonces, hay que tener cuidado con esa situación también. Lo otro dice, el incremento en el número de acontecimientos tanto nacionales como mundiales que afectan a las organizaciones. O sea, van a haber acontecimientos no solo de manera nacional, sino que también internacional o mundiales que pueden afectar a una organización. Ya van a afectar a la organización porque depende. Si la organización tiene relación con empresas mundiales, entonces, y si hay, ¿cómo se llama? Ahí sí que acontecimientos que se van dando, como por ejemplo, la pandemia que todavía sigue, pero que inició el año pasado, como hubo eso lo que hizo fue afectar no solo de manera nacional, sino que de manera internacional y afectó a todas las empresas. Entonces las empresas ya no fueron capaces de evaluar, sus ¿cómo se llama? Sus estrategias, ¿verdad? Y por último tenemos el decreciente lapso en el que los planes pueden realizarse en cierto grado de certeza. O sea, un tiempo, ahí sí que después de decreciente, ya no hay mucho tiempo para que los planes puedan realizarse ya con cierto grado de certeza. Se hacen los planes por hacerlos, pero ya no es por decirlo, bueno, voy a hacer mi plan despacio, ya, y que este plan, pues, lo voy a realizar porque me va a garantizar que voy a tener certeza en lo que voy a hacer. Entonces, aquí también se ha ido decreciendo, ha ido decayendo todo eso, y por eso también ha sido un poquito dificultoso crear, ¿verdad? O evaluar las estrategias. Y por último, nosotros, aquí dice algo muy importante, en este párrafo que tengo acá, dice, un problema fundamental que enfrentan los directivos actuales es cómo controlar efectivamente a los empleados a la luz de las demandas organizacionales modernas de mayor flexibilidad, innovación, creatividad e iniciativa de parte de los empleados. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las empresas o todos los directivos, para ellos se ha vuelto algo, ¿cómo les digo? Algo complicado controlar de manera efectiva a los empleados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchas veces las empresas modernas o las organizaciones modernas lo que han hecho es ir aumentando su flexibilidad, su innovación, su creatividad y su iniciativa, ¿ya? Entonces tienen que utilizar a los empleados. Por eso es que acá nos dicen a nosotros que los directivos actuales ahí sí que tienen cómo controlar efectivamente a los empleados a la luz de las demandas. Quiere decir que ellos tienen que controlar a los empleados según las demandas que se vayan dando en las organizaciones. Y por último tenemos el proceso de evaluar las estrategias. ¿Y en qué consiste esto? Tenemos 4 pasos. Acá tenemos que debe de iniciar un cuestionamiento. O sea, es un proceso. Cuando hablamos de un proceso, quiere decir que es una secuencia de pasos que se va a dar. Debe de iniciar un cuestionamiento general y gerencial
de expectativas y suposiciones. O sea, tengo que tener en cuenta cómo voy a iniciar ese cuestionamiento gerencial, ¿verdad? ¿Qué expectativas y qué suposiciones son las que espero? También el segundo paso es desencadenar una revisión de objetivos y valores. Tengo que revisar mis objetivos y mis valores. Estimular la creatividad para generar alternativas. Tengo que ir estimulando la creatividad, no solo del gerente, sino que de todos los empleados, para poder generar diferentes alternativas y poder tener mejores estrategias. Formular criterios